de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hay como desolación en esta noche. Le damos la bienvenida a todos, deseándole bendiciones, los de aquí, los de allá y los que se quedaron en la casa. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos, hermanos. Estamos viendo algunas cosas interesantes. Estamos viendo una de las cosas que es muy importante entender para tener la bendición de Dios, como ya lo estuvimos escudriñando, es que no debemos ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a mirar algunas cosas más. En Hebreos capítulo 6 hablamos de que hay cosas que son muy difíciles de explicar por cuanto la iglesia no tiene conocimiento de lo que es el sacerdocio de Cristo y cómo nosotros tenemos que fungir como ayuda de Él. Para eso nos hace sacerdotes también. Amén. Sacerdotes lógicamente de un orden diferente. Yo antes de seguir voy a ir a la primera carta de Pedro, para que nos faltó ese versículo para confirmar allí lo del sacerdocio. Ya vimos Apocalipsis, ya vimos primera de Pedro capítulo 2. Me gusta mucho aquí. Mire que estamos tocando el tema acerca de por qué causa, motivo, razón o circunstancia no se ven milagros, señales, prodigios en la iglesia, ¿no? Sencillamente falta de poder. Y falta de poder, ¿por qué? ¿No dijo el Señor que cuando viniera el Espíritu Santo íbamos a recibir el poder? Sí, pero el Espíritu Santo vino, pero ya lo sacamos de la iglesia. Ahora ya el Espíritu Santo no se queda la revelación, ahora la dan son los siervos, los apóstoles, superapóstoles, superprofetas. Ahora el Espíritu Santo no es el que sana, ahora el que sana es una ofrenda de tantos dólares. Ahora ya el Espíritu Santo ya no da visiones, ahora sale cualquier loco diciendo que dio una visión y entonces arrastra un montón de gente detrás de la visión. Y así sucesivamente. Entonces no podemos esperar de que sucedan estas cosas, pero sí podemos anhelar enderezar nuestros pasos, volver a las sendas antiguas y permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Ya no es el Espíritu Santo el que revela la palabra, ahora la revelan son los apóstoles de esta época, cuando ya la palabra está revelada. Amén. Ahora ya no es el Espíritu Santo el que interpreta la Biblia, sino las versiones modernas con un lenguaje facilista, como le dijera, diluido, para acomodar. En vez de nosotros acomodarnos a la palabra, estamos tratando de acomodar la palabra. Yo renuncio, yo no hago eso, ni lo haré nunca jamás. Que me corte el Señor, primero el Señor, antes de yo ir a hacer una cosa de esa, de diluir la palabra, buscar versiones y versículos bonitos para que la reverenda parroquia esté contenta. No, así no dice la Biblia. Por esa causa no se mueve el Espíritu y por eso tenemos tanta lucha, y nosotros tenemos que perseverar en oración y perseverar en la palabra. Entonces dijimos que la lluvia que cae muchas veces sobre la tierra y la riega y la hace germinar y produce semillas que siembra y para el que come, esa es así la bendición de Dios, ¿no? Que la tierra que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La que produce espinos y abrojos está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Luego vamos a platicar, como dicen los mexicanos, más de ese punto. Por ahora quiero que entienda esto para que vamos a entender, a estudiar un poquitico más, porque estas cosas nos limitan la bendición. Dentro de estas cosas de que Dios no es injusto por olvidarse las promesas y de por olvidarse del trabajo y del amor, está hablando del trabajo, está hablando de hacer algo para el Señor, de hacer cumplir con las buenas obras que Él preparó de antemano. Amén, hermanos. Quiero que domine esto bien, que lo tenga bien en orden, y que una de las cosas es que tenemos que esforzarnos y ser valientes
porque hay promesas que nos hablan de eso para obedecer y poner por obra la palabra. Entonces nosotros haremos prosperar el camino. ¿Por qué? Porque ya Dios dio la palabra, ahora nosotros nos toca cumplirla, la palabra, para que la palabra actúe. La palabra actúa en los creyentes según la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2:3. Amén. Que dice: gracias a Dios que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, no la recibiste como lo que es, no como palabra de hombre, sino palabra de Dios que actúa en los creyentes. Amén. Bueno, vamos a ir aquí a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice, capítulo 1, versículo 23, vamos a leer un poquitico corrido para explicarle un poquitico más. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de la simiente de esa corruptible, ¿no? de la de Génesis 3:15, sino de la incorruptible, la prometida por Dios en Génesis 3:15, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Me está diciendo que la palabra de los hombres, las promesas de los hombres, los conceptos de los hombres, las opiniones de los hombres, que los hombres, que toda carne es como la flor de la hierba, y cuando se seca la hierba, la flor se cae, y entonces la palabra de Dios no. La palabra de Dios la predica un gran siervo de Dios, la predicó Moisés, murió Moisés y la palabra sigue permaneciendo. La predicó Pablo y la palabra, murió Pablo y la palabra sigue vigente y sigue actuando en nosotros, que está plantada en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir ahí la Biblia, que no es cuestión de hombres, ni de argumentos de hombres, ni de interpretaciones de hombres, ni nada de esas cosas, que es la palabra que permanece. La palabra permanece para siempre, no hay que maquillarla, no hay que moldearla, no hay que cambiarla, no hay que buscarle acomodo para podérsela entregar a usted, hay que entregársela como el Señor la mandó, porque entonces estaríamos diluyendo el Evangelio, estaríamos recibiendo pues propiamente no bendiciones, y eso es lo que está pasando hoy en día, que el Señor dijo que le quitara o le añadiera, también le van a añadir o a quitar, pues se le van a añadir también problemas. Él no quiere hablar de eso. Amén. Entonces dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta, escuche bien lo que viene aquí, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, por favor, quite esa malicia, dice el apóstol Pedro, me dice a mí y nos dice a usted y a todo el que lea la Biblia, a todo cristiano. Quite de ustedes la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones, las controversias. Aquí va a hablar, antes de hablarnos del sacerdocio cristiano, sacerdocio universal. Esa es una doctrina para los que les gusta leer con estas cosas. Esa es una doctrina básica, principal, que predicó la Reforma a través de Martín Lutero y Calvino. ¿Oyó? Que el sacerdocio es universal, que ya la interpretación de la Biblia no corresponde a los obispos y curas y papas de esa época, y que todo creyente que lea la Biblia va a recibir la revelación de Dios. Necesitaremos maestros, claro, hay cosas que son oscuras, hay cosas que son, tenemos necesidad de personas que tengan más experiencia y que tengan pues una unción especial, pero unción, no títulos, sino unción del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas y el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Por eso debemos evitar el engaño, la hipocresía, gente que pretende saberlo todo pero no saben nada, pretendiendo ser sabios se hicieron necios, dice la Biblia. Y el engaño, a veces el engaño es para sacar provecho de las ovejas. Tenemos el problema que se está dando hoy con ese famoso evangelio, yo le llamo evangelio del becerro de oro, que todos son, ya ni siquiera piden pesos y no dólares. Es tremendo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead
como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ven milagros, señales? ¿Por qué dice la Biblia? Dios no es injusto por olvidarse del trabajo de amor, de la obra, del amor y del trabajo de la obra de fe que han hecho, sirviendo a Dios a través de los santos. ¿Por qué? Ese es el punto que traemos desde antier. Dios no es injusto, entonces Dios nos va a bendecir con sus benditas y gloriosas promesas, grandísimas promesas, amén. Pero, ¿qué pasa? Tomo el contexto porque estoy a tomar el contexto, no podemos sacar textos a forzarlos ignorando de lo que está hablando aquí, y usted viene desde el capítulo 1, que está hablando que tenemos una esperanza viva, amén, que somos guardados por medio de la fe, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para una herencia incorruptible. Nos está hablando de bendiciones, amén. Y luego nos dice que tenemos que ser probados para obtener la salvación que ha de manifestarse en el tiempo postrero. O sea, estamos siendo salvos en este momento, pero cuando venga el Señor en el tiempo postrero, entonces esa salvación por la cual estamos caminando se lo va a entregar totalmente. Eso lo dice el capítulo 1. Y luego dice, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia diligentemente indagaron qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ella, en el cual se iban a suceder todos estos padecimientos. A ellos se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros, del último tiempo, que ellos administraban, capítulo 1, esas cosas que son ciertísimas entre nosotros. Y luego le dice, por lo tanto, ceñid los lomos del entendimiento. Ceñid los lomos del entendimiento. Y dice, y ser sobrios. O sea, no pierdan el sentido, no se dejen embromar. Sea sobrio, sea vigilante. Usted tiene que velar por su salvación, tiene que velar por entender la palabra, tiene que tener cuidado de no dejarse confundir, no dejarse engañar. Y le dice, como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, ustedes deben ser santos en toda su manera de vivir. Eso lo dice la Biblia. De modo que si yo dejo de ser, esto ya es capítulo aparte, porque lo vamos a hablar aparte, pero le estoy diciendo esto porque quiero que entienda el capítulo 2, que el capítulo 2 no podemos empezar a hablar del desear como niños recién nacidos la leche espiritual, amén, eso es una verdad, amén, pero ¿de dónde viene eso? Viene de una iglesia que ha sido perseguida, que ha sido despojada, que ha sido expatriada, que ha sido perseguida y están en diferentes lugares, están mal económicamente, emocionalmente, sus familias, algunos perdieron sus familias quedaron allá en su tierra, ellos están en otro lado, dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, amén. Le está hablando a esas personas, le dice, ustedes tienen una herencia incorruptible reservada en el cielo para cada uno de ustedes. Dice, por lo tanto, fortalezcanse, el Señor, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la palabra, creo que dice el versículo 5, ¿ve? El capítulo 1 es muy bonito, y luego le dice, ciñan los lomos del entendimiento, o sea, el entendimiento de la palabra, en el lomo se ceñían para trabajar, se ceñían para cargar las herramientas o las armas, ahí se apoyaba un guerrero, el escudo, ahí se colgaba la espada, ahí es vital, y también para cosechar también se ceñían, ¿no? Los lomos, cogían las túnicas y cuando no tenían en qué más, sino cogían aquí, las ceñían al cinto y les servía de bolsas, ahí cosechaban. ¿Amén o no? Bueno, entonces dice, cíñanse los lomos del entendimiento. Y dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Esto lo estoy tocando porque voy a hablar de la renovación de la mente. Para allá voy. Anoche hablamos
de que Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que nosotros hacemos con amor y con fe para Él. Amén. ¿Cómo lo hacemos? A través de prestar un servicio a los santos. ¿Cómo se presta ese servicio? Ayudándoles, bendiciéndoles, orando por ellos, teniendo comunión, exhortándolos, corrigiéndolos, cuidándolos y proveyéndoles también cuando necesiten. ¿Amén o no? Entonces Dios no es injusto. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque ignoramos el rol que nosotros representamos en el reino de Dios. Somos hijos, herederos, ya todo eso lo hemos visto. Ahora miren, dice, sino que como aquel que os llamó es santo, nosotros debemos ser santos, debemos ceñir los lomos del entendimiento, debo trabajar en eso. Debo trabajar en eso, yo debo trabajar en mi santificación. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque me da la palabra, me da el Espíritu Santo, me dan los predicadores y me da la oración, me da la sangre de Cristo. Todos esos elementos que Dios conforman la salvación están a mi disposición. ¿Para qué? Para yo salir de la antigua vida y venir siendo renacidos por la palabra de Dios. Amén. En la nueva vida, pues al haber salido del pecado, del problema del pecado, tenemos naturaleza pecaminosa, amén. Nos vamos a fallar, vamos a equivocarnos muchas veces, amén. Aunque uno decir amén, y él me está atando, no, porque no hay hombre que no peque. Para eso nos dejó un abogado, amén. Pero eso, lo que tenemos que aprender es que ya fuimos libres de esa vana manera de vivir que le damos a nuestros padres. Lo primero que nuestro pensamiento debe ajustarse, debe seguirse, debe valorar, debe tener, es que ya nosotros no tenemos por qué heredar ni las enfermedades de nuestros padres, ni los malos hábitos de nuestros padres, ni el temperamento de nuestros padres, nada de eso, porque ya fuimos libres de eso. Eso era lo que nos ataba a la antigua vida, que yo soy así. Yo soy hijo de fulano y fulano es de esta calidad y yo también soy porque yo soy hijo de él. Ahora somos hijos de Dios y ahora vamos a heredar sobre las virtudes y el carácter del Padre. Por eso tenemos que ser hijos obedientes. Cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre, pues hacemos lo que nuestro Padre hace. ¿Sí o no? Bueno, ahora dice aquí, pues que escrito está: ser santos como yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, vuelve y me habla de la obra, de lo que me habló de Hebreos, que Dios no es injusto por olvidarse de la obra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos hagamos perezosos y limitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cierto que es? Entonces, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que hagamos. Entonces debemos conducirnos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos dice vida, porque usted no va a morir. Amén. Nosotros ya tenemos vida eterna, ya la tenemos, nueva vida. Entonces, esta vida que tenemos aquí, en medio de ese mundo temporal, pasajero, es una peregrinación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vida eterna. La gente que hay aquí se va a morir. La tierra va a ser destruida por fuego, así lo dice la segunda carta. Amén. La tierra y todas las obras que en ella hayan van a ser quemadas. Y nosotros no, nosotros estamos de peregrinaje. Cuando todo esto empieza a suceder, nos vamos para la casa. Esa es la idea. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces nos vamos a comportar como en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Acuérdense que hablamos de que si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Bueno, sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. La salvación que usted y yo recibimos no le salió como una boleta de una rifa.
Amén. No es consecuencia de una idea que tuvo el Padre. Es un plan divinamente desarrollado, es un plan previamente establecido. Amén. No hay nada queda al azar. Por eso nosotros no debemos tener temores, hermano, ni angustias. Dios me escogió para salvación. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Las ovejas que el Padre me dio, los que el Padre me dio están en la mano del Padre. De ahí nadie los puede arrancar. Se puede caer, sí, si deja el primer amor. Mira dónde has caído, estaba en la mano del Padre. Ahí ya es diferente. Mas, sin embargo, Pablo dice, aunque estemos derribados, no estamos destruidos. Hay un arrepentimiento, hay un abogado, hay una forma de acercarnos a Dios, al trono de la gracia, con libertad, y vuelve y nos restaura. Esto no es una utilización para descarriarse ni para pecar. Para pecar y para descarriarse usted no necesita autorización, ni yo tampoco. Pero esa es la misericordia de Dios, esa es la bondad, que tenemos a tener que hablar mucho de esto en estos días, porque hay un espíritu de juicio y de condenación que atormenta a muchos creyentes, que creen que porque cometieron un error ya Dios no los bendice. No, la bendición de seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las bendiciones de Dios, todas las promesas. Amén, herencia, porque somos hijos. Si usted, su hijo, le falla, si sale con cosas raras, si lo ofende, blasfema, hace cualquier clase de descarriamiento, usted le prohíbe entrar a la casa, sí, como castigo, hasta que no se arregle su caminar. Pero si él llega y le pide perdón, usted lo deja entrar, claro, porque ese es un hijo pródigo. Entonces usted dice, bueno, entonces tiene que decirle, cuando el hijo desobedece, cuando usted lo castiga, tiene que decirle a usted, señor don fulano, ¿será que me puedo abrir la nevera? Dice, ¿será que puedo tomar un poquito de ese jugo que hay ahí? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le contestaría a usted a su hijo? Que le hizo una pilatuna, le hizo cualquier desobediencia. Entonces usted lo va a castigar. Y entonces él tiene hambre, tiene sed, y abre el refrigerador y le dice, señor don fulano, no, dígame papá, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Le dice, ¿será que me puedo tomar un vaso de ese jugo que hay? Pues tómatelo todo si querés, eso es para ustedes, para mis hijos, y puedo comer de esto, coman lo que quieran. ¿Es donde me deja usted esa doctrina? De que pecó, y entonces ya no lo bendice Dios. Lo que nosotros necesitamos es arrepentirnos con un corazón sincero. Somos hijos. Observe, si vosotros siendo malos, no digo que somos malos, dice la Biblia. Yo no, dice la Biblia. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas si se las pedís? O en Lucas dice, os dará el Espíritu si se lo pedís. Amén. O sea que las mejores cosas son las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, mire, todo este contexto que le leí lo vamos a estudiar, no ahora, no lo estamos estudiando ahora. Vamos a estudiarlo bien estudiado, porque esto es importante. Cometemos errores, pecados, sí, nos enojamos, sí, a veces nos reñimos, sí, nos peleamos, claro, pero Dios deja pautas para reconciliarnos. Amén. Entonces, cuando nos estamos reconciliados con Dios, tenemos derecho a todas sus bendiciones. ¿Nos va a disciplinar Dios? Amén. ¿Nos va a aprobar? Claro que sí. ¿Y nos va a bendecir? Sí, hombre. Sí lo va a hacer. Que somos sus hijos. Y Él es bueno. No es malo. De pronto alguno de nosotros haría alguna cosa de esas incorrectas, pero Dios no. Amén. Entonces ahora viene y dice el Señor que somos renacidos de una simiente incorruptible. Y nos explica ahí lo de
pero la carne es como la hierba, toda carne, ya todo hombre. Y le dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Dios no quiere que usted se muera espiritualmente. Dios no quiere que nosotros padezcamos de inanición espiritual. Dios no quiere creyentes desnutridos espiritualmente. Dios no quiere eso. Dios no quiere que creyentes ignorantes de la palabra. Dios quiere gente que tenga hambre, que quiera alimentarse, que quiera fortalecerse, que quiera crecer, que quiera... ¿Para qué yo quiero crecer? Para conocerle mejor, para adorarle mejor, para servirle mejor. A medida que uno va creciendo en el Señor, que uno le va conociendo, uno deja los errores a un lado, va corrigiéndose y va haciendo las cosas mejor. Amén. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si yo he saboreado esa misericordia, esa bondad, esa benignidad, esa benevolencia, esa misericordia de Dios, yo debo desear la leche espiritual no adulterada. No me la adultere, no me le ponga aditivos, que venga, se le endulce un poquito. No, esa leche así como es, con su sabor original, con sus nutrientes originales, no me la disuelva, no me la diluya. Que ya no hay que orar, que ya no hay que ayunar, que ya no hay que congregarse, que ya no sea religioso, que no me la diluya. El Señor dijo que no deje de congregarme, el Señor dijo que debo orar sin cesar, que debo orar en todo tiempo, que debo interceder por los santos y por el ministerio, dice Pablo, y todo lo que Dios dice, que tenemos que perdonar al enemigo, que tenemos que amar. ¿Cómo yo lo puedo saber? Yo tengo que alimentarme para tener la fuerza para poder hacerlo, es un trabajo. ¿Por qué hay gente que no puede perdonar a alguien? Sencillo, porque es débil en la fe. ¿Por qué es débil en la fe? Porque él no se alimenta con la leche espiritual no adulterada. Le han dado leche y entonces le echan sus gotitas de agua o de veneno. O sencillamente no le gusta, no toma, no anhela, no desea, no sabe que él necesita crecer, no sabe que no puede desarrollar su vida espiritual sino por la palabra, que el único alimento espiritual para desarrollar ese carácter de Dios, para desarrollar esa vida espiritual es la palabra. Entonces aquí tenemos un problema. Entonces cuando tenemos ese problema, entonces nos dice, por lo tanto, abandonando la malicia, todo engaño, el engaño, somos un reino de reyes y sacerdotes. Ya lo hemos leído en Hebreos, lo hemos leído en Apocalipsis, lo hemos leído en esta primera carta de Pedro. ¿Sí o no? Cuando miremos las doctrinas de la Reforma, vamos a hablar de esto. ¿Cuál fue la proclama de Martín Lutero? Amén. Entonces dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Yo he gustado de la benignidad del Señor. El Señor me arrancó a mí, en mi conversión, por ejemplo. Nadie me extendió un tratado. Nadie me dijo, Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie me dijo, Dios te ama. Nadie me dijo, tranquilo, que Dios está contigo. No temas. Nadie me dijo eso. Como nadie me lo dijo, mire qué tanta benignidad, mire qué tanta bondad, mire cuánta misericordia, mire cuánto amor. Que yo estaba solo en ese momento de crisis, cuando el diablo quería matarme, y Dios me habló a mí audiblemente y me dijo lo que los cristianos deberán decirle a los que están pasando momentos difíciles. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. No tengas temor,
Yo no había leído la Biblia. Después me di cuenta que está en Isaías 41:8, del 10 en adelante. Yo no sabía eso. Y en el momento que él me habló, algo pasó en mí. Y mi vida dio un giro de 180 grados y yo no volví a ser el mismo. Entonces, aquí dice que cuando eso sucedió, yo fui rescatado de la vana manera de vivir que heredé de mis padres. Vana manera, o sea, una manera hueca que no tiene soporte espiritual, que no tiene base espiritual para yo hacerlo. Por ejemplo, maltratar a otro, ofender a otro, pelearme con otro. Eso es lo que yo heredé. Mi papá era malo, pues todos los hombres somos malos, y vosotros siendo malos sabemos ya cristianos y somos malos. Imagínense una persona sin Cristo. Pero me enseñó las leyes del mundo. No se deje. Usted también, ¿cierto que sí? De ahí me rescató el Señor. Ahora, ¿qué hago yo para poder caminar como hijo de Dios? Tengo que saber que ya no estoy ligado a esas costumbres, a esa vida, a esa herencia natural que tuve de mis antepasados. Ni de mis abuelos, ni de mis abuelos, ni de los bisabuelos, ni de tatarabuelos, ni de mi padre. Ahora soy hijo de Dios y ahora Él empieza a enseñarme. Y con su amor y con su misericordia empieza a encaminarme y a perdonarme y a enseñarme. ¿Cómo me va a enseñar? Yo debo desear la leche espiritual, debo desear entender que acabo de nacer espiritualmente, que hay muchas cosas que no conozco, hay muchas cosas que no sé cómo se manejan, entonces tengo que, necesito que me enseñe. ¿Cómo voy a aprender si no tengo quien me explique? Número 2, tengo que ir a la palabra para evitar que me engañen, para evitar el engaño. Tengo que evitar las detracciones, dejar de estar alegando y hablando mal de las cosas que no entiendo, o porque otro dice una cosa, la oposición y todo eso. Tengo que dejar. Amén. Acercándoos a Él. Cuando yo empiezo a desear la leche espiritual no adulterada, me niego, no me dejo engañar, porque el engaño impide que nosotros nos acerquemos a Dios. Cuando a alguien lo engañan, lo alejan de Dios. El engaño me aleja de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el paraíso? Eso. Amén. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A Él lo desecharon. No había parecer ni hermosura en Él. Lo desecharon. ¿Por qué el pueblo de Israel lo desechó? Porque estaba engañado. ¿Quién lo había engañado? El mismo sistema religioso. Ellos sabían que Él era el Mesías, pero lo engañaron al pueblo. Y le decían, no, ese dice a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos decían, no podemos negar que ha hecho un milagro, no podemos negarlo, pero no podemos decirle a la gente porque se nos viene encima, perdemos el título, perdemos la posición que tenemos, perdemos la credibilidad. Va a tocar que matarlo. Pues es mejor matar uno y no que todo el pueblo perezca. Ellos sabían que Él era el Mesías. Ellos dijeron, nadie puede hacer las obras que Él hace si Dios no está con Él. Indiscutiblemente señal ha sido hecha. Sabían. Hay muchos que saben, pero por su conveniencia engañan a la congregación. Porque les conviene tener la gente ciega, para mantener su reputación, para mantener sus fechorías a veces, para mantener sus conceptos, sus opiniones y sus doctrinas.
Amén. Escuche bien. Ahora, cuidándonos de esto, velando por esto, bueno, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros somos piedras vivas. ¿Lo dice la Biblia o no? A ver, le dijo el Señor a los discípulos, a ver, jóvenes, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué dicen las gentes? ¿Que quién soy yo o qué? Bueno, pues uno les dice que eres Elías. O Juan, que ha resucitado. ¿Y ustedes qué les dicen que soy? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, y yo te voy a decir quién eres tú. Tú eres Petros, una piedrecilla. Y sobre esta roca, la declaración de Pedro, voy a edificar mi iglesia. Luego, el mismo Pedro nos dice qué quiere decir eso, con qué se come. Vosotros también, como piedras vivas. Yo soy una piedra viva, porque él me dijo que yo era una piedra. Entonces, mire el engaño por no leer las escrituras. ¿Cuál fue el gran engaño? No, el Señor le dijo que Pedro era la roca y que Pedro era el papa, que era el jefe de la iglesia. Él no dijo eso. ¿Cómo llevan la iglesia a la idolatría? Con un engaño. Entonces nosotros debemos evitar esas doctrinas raras. El evangelio es sencillo. Lea la Biblia, desee la palabra, y usted va a crecer, se va a fortalecer, su espíritu no se va a doblegar ante la carne, porque hay una lucha intensa entre la carne y el espíritu. Amén. Bueno, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué somos nosotros? Diga, somos el templo de Dios. Templo de Dios. ¿Quién habita en el templo de Dios? Diga, el Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son el templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y quién ministra en el templo? A ver, pues, ayúdeme a predicar que usted sabe Biblia. ¿Quién ministra en un templo? El sumo sacerdote ministró, entró en el santuario, no de este mundo, no de este siglo, no hecho de manos de hombres, en el cielo mismo, y se sentó a la diestra del Padre. Ahora, ¿quién va a ministrar en el templo de Dios en la tierra? Que es la iglesia. Pues diga, pues de forma que van a traer curas o monjas, sino sacerdotes del orden de Melquisedec. ¿Por qué el orden de Melquisedec? Porque ya tenemos la eternidad. Porque los sacerdotes, como dice en el capítulo 5 de Hebreo, que habían en los levíticos, eran temporales, se morían, era un sacerdocio débil. ¿Ahora qué? Ahora, ¿quién tiene que ministrar en el templo de Dios? Nosotros, como piedras vivas, tienen que ser edificados. ¿Para qué vienen los 5 ministerios? A fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Más claro? Lo que pasa es que no nos gusta leerla, no nos gusta estudiar la palabra, meditar en la palabra. No nos deleitamos en la palabra, no la necesitamos como un alimento para nuestro espíritu y nos debilitamos espiritualmente. Nos meten gol. A mí no. Yo creo y predico lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros somos un sacerdocio espiritual.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, permítame su educación. No vaya a cerrarme el texto. Póngale ahí el dedo, una pestaña, cualquier cosa. Volvamos a Efesios capítulo 5. Mire, iba a entrarle a la renovación de la mente, pero de forma, como el Espíritu lo lleve a uno. Amén. Sed pues, versículo 1, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que yo le venía a decir hoy, no alcanzo. Dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. A ver, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Una casa espiritual, un templo donde habita el Espíritu Santo. Y entonces, a través de los ministerios de la palabra y el Espíritu Santo, vamos a crecer para llegar a esa estatura de plenitud de Cristo. A ver, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Así lo dice la Biblia. ¿Para qué ir a buscar el texto? Amén. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Bueno, Jesucristo es el templo. El más perfecto tabernáculo no hecho de mano de hombres. Él es el templo, Él es el sacerdote y Él es el cordero. Nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ser edificados, o sea, crecimiento espiritual, como piedras vivas, como gente que tiene revelación de que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios viviente, que es lo que Pedro dijo. Debemos ser edificados. ¿Para qué? Para hacer una casa espiritual, o sea, un templo espiritual, porque no es el templo aquí donde estamos ubicados, no las paredes y los ladrillos, no, nosotros, juntos, unidos por el mismo espíritu. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué se hace en un templo? Pues se adora a Dios, se presentan los sacrificios a Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros en el templo? Ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces Cristo, debemos ser imitadores de Cristo. Cristo es el sacerdote, Cristo es el más perfecto tabernáculo y Cristo es la ofrenda. Ahora, ¿qué somos nosotros? Igual que somos imitadores. La película continúa. Nosotros somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu, la iglesia, juntos. Tenemos que ser edificados. ¿Sí o no? Como un sacerdocio santo. O sea, los que ministramos en el cuerpo de Cristo somos nosotros mismos. A unos puso Dios, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, otros hacen milagros, otros sanidades, otros hablan en lengua, otros interpretación de lenguas, otros profecía. ¿Dónde va a ministrar usted? ¿Dónde se va a mover el Espíritu Santo? Si es el templo de Él y el Espíritu Santo es el que se va a mover en el templo, ¿cómo se mueve? A través de los miembros. ¿Qué son los miembros del cuerpo de Cristo? Piedras vivas que son edificados, que forman el templo de Dios. Está muy cansón con esa repetidera. No importa. Si quieres, lo repito otra vez. ¿Pero lo estamos entendiendo o no? Entonces, ¿somos o no somos sacerdotes? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué pasó? Antes de que los discípulos empezaran su ministerio, le dijeron: Señor, ¿has observado los edificios del templo? Qué belleza, qué hermosura, precioso. No va a quedar piedra sobre piedra, porque allá no me adoran a mí, son piedras muertas. ¿Has visto los edificios del templo? No quedará piedra sobre piedra. Eso se va a caer, porque ahí no está el Espíritu Santo. Yo voy a edificar un templo con piedras vivas, como Pedro, que tuvo revelación del Padre, que tuvo una revelación del cielo de que yo soy el Hijo del Dios viviente. Gente que le crea a Dios. Así o me tocará con plastilina, hermano. Bonito este. Yo no entiendo qué herejía es esto. Esto no es ninguna herejía. Yo no entiendo que esto no es una doctrina de la Biblia, por favor. No es una imaginación mía, ni es una alegoría. Está claro. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra es Cristo, la roca es Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa verdad la rechazaron ellos. Ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la principal piedra donde se edifica. Amén. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces ellos no obedecieron, el pueblo de Israel no obedeció. ¿Quién los destinó a que fueran desobedientes? Sus dirigentes. Cuando él manda a Isaías y le dice: ve y predícales, ellos van a engrosar más el corazón y no se van a arrepentir. Ezequiel: ve y predícales, oigan, no dejen de oír, ellos sabrán que siempre hubo profeta entre ellos. A Jeremías no le creyeron. A ninguno, ¿a cuál de los profetas? No mataron, apedrearon a otros. Lo dice la Escritura. Amén. Dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra, o sea, el fundamento nuestro, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros no. Mas vosotros no. Vosotros sois linaje escogido, son una simiente escogida, son una descendencia escogida. Ellos eran la simiente de Abraham y ustedes no. Ustedes son la simiente de Abraham en Cristo. Ellos rechazaron la manifestación espiritual de la simiente. Se conformaban con ser hijos naturales de Abraham, pero yo quería sacar de la tribu, de la descendencia de Abraham, una mujer donde poner la simiente, como lo prometía en Génesis 3:15, pero ellos la rechazaron. Pero como ustedes lo aceptaron, les doy potestad de que sean hechos hijos de Él. ¿Así o qué? ¿Sí lo están entendiendo de verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, otra vez, nación santa. Nación no es república, nación no es país, nación es raza, etnia. Nación santa, somos una raza diferente a los demás pueblos.
nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios pagó un precio a través de su sacrificio. Él lo adquirió a través de Cristo, el sacrificio de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Qué se hace en un templo? Predicar. Ahora el templo se va a ir por todo el mundo predicando que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Si viene el Señor, me encuentra dormida, no la va a despertar. Yo tampoco. Bueno. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque era el pueblo de Israel, la descendencia terrenal de Abraham. En otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo. ¿Sí o no? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ah, esto es muy lindo. Amados, hijos amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, por favor, ustedes son el pueblo de Dios, son peregrinos aquí, ya la carne no tiene por qué deleitarse. Bueno, les toca hablar de eso mañana. ¿Amén o no? El sacerdocio, doctrina del sacerdocio universal del creyente, es una doctrina de la Reforma que estaba escondida porque el romanismo, ¿no?, la había anulado para sacarle provecho, y únicamente los obispos y papas eran los que podían decir qué significa la Biblia. Pero venido el Espíritu Santo a morar en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, va a tomarlo del Señor y nos lo va a entregar. Me tocaría hablarle de eso, pero no alcanzo. Entonces, en la Reforma, Martín Lutero vino y pegó las 95 tesis. Léalas, en internet están, búsquelas, léalas. Busque el sacerdocio universal según Martín Lutero para que lo lea. Dios está al alcance de todos. Son documentos que reposan en bibliotecas, traducidos al español, a todos los idiomas. ¿Qué hacían? Entonces ellos pusieron, bueno, ya le voy a hablar de eso. Deje que vamos a tomar unas clases de eso porque necesitamos aprender. Amén. Tenemos que hablar del pecado, por qué se dio, por qué se negó, por qué se niega el sacerdocio. Ah, porque es que ninguno puede perdonar pecados y no somos sacerdotes. No. Esa no es la causa por la cual se escondió el sacerdocio. El sacerdocio se escondió porque el romanismo clasificó los pecados en pecado venial y ¿cómo llaman otro? Y pecado mortal. El pecado venial decía que los niños nacían sin pecado, el que se le daba pues la naturaleza pecaminosa, y que ese pecado se quitaba con el bautismo, pero que después de que crecía pecaba, y ese pecado era de muerte, era mortal. Así se decía el romanismo, que el que nacía, sí, no había cometido pecado, pero que tenía una naturaleza pecaminosa, se llama pecado venial o pecado inicial, pero que ese se quitaba bautizándolo, que si no lo bautizaba y se moría se iba al limbo, que es un cuento limbo. Amén. Y que el pecado mortal entonces había que confesarlo delante del cura, y el cura le mandaba una penitencia, y entonces tenía que hacer tantas cosas de la penitencia que le pusieran, y cuando se muriera, entonces como era pecador, entonces tenía que pagar unos responsos y una cantidad de tributos para sacarlo del purgatorio, que no existe. Y que el que decretaba todo eso era el Papa.
Entonces ahora, por eso había que detener, ocultar esta doctrina del sacerdocio universal del creyente. Cuando Martín Lutero se dio cuenta de esto, protestó, clavó 95 tesis o proclamas. Y entonces los confrontó con la Escritura. Entonces dijo, no, es gratis la salvación. No tienen por qué cobrar nada, porque Cristo pagó. Pero una explicación. Cristo pagó. Y si usted, no hay nadie que le pueda quitar el pecado a usted, solamente la sangre de Cristo. Entonces, cuando se niega el sacerdocio, estamos diciendo que el hombre, cuando se habla de sacerdocio, no, eso es una herejía, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo, porque fue el que murió en la cruz del Calvario, y ningún pastor, ningún creyente ha muerto por los pecadores, y nada, usted no está hablando de eso. Nosotros tenemos que ministrar. ¿Qué ministramos en el templo? Ya lo vamos a ver. Tenemos que verlo también. ¿Amén o no? Entonces, mi hermano querido, es más o menos por qué se ocultó. Pero cuando la Biblia dice, y nos pasa que tenemos que tener una reforma también nosotros, para salir de todos esos errores, de toda esa manipulación. Amén. Amén. Que si la persona no da dinero, que no se salva, que si trae un sobre con una torre así de cosas para orar, para pedirle a Dios, para que su hijo regrese a casa, para que Dios traiga a su hija, para que ese hijo se convierta. ¿Quién ha dicho que se saca con dinero? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra, no lo trae. Amén. Nadie. ¿Oyó? Dice, mis ovejas están en la mano del Padre, de ahí nadie las puede arrancar. A los que me ha dado, ¿quién se lo dio? El Padre. Antes de venir a Cristo, fuimos dados por el Padre, así como el Padre nos dio a Cristo, así ahora nosotros somos dados a Cristo para salvación. Ahora, hay gente que ha sido dada por Dios, pero que no han querido aceptar la salvación. Ya no es culpa de Dios. Que Dios no hace acepción de personas. Amén, así dice la Biblia. Pero tenemos que estudiar más, para que se dé cuenta, porque tenemos que desear como niños recién nacidos. ¿Cuántas veces nos hemos paseado por esa carta de Pedro de una u otra forma? ¿Cuántos años predicando de una forma, de un perfil, viendo una cosa, viendo la otra? Y dése cuenta que sí hay sacerdocio, que no es una herejía, es una doctrina bíblica que tiene mucho para sustentarse. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te adoramos y te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Rey, te exaltamos, Padre, y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender tu bendita y gloriosa palabra, que nos ayudes, Dios mío, a desear, bendito Dios, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada por la cual podemos, Dios mío, Señor, aprender de ti, oh Dios, y acercarnos a ti, oh Dios, y salir de las tinieblas a tu luz admirable como sacerdote, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Señor, bendito Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No hemos alcanzado misericordia, pero ahora, Señor, la hemos alcanzado. Y en esa misericordia tuya, Señor, tenemos que ser imitadores tuyos como hijos amados y andar en amor, como Cristo anduvo en amor por nosotros y se entregó al Padre en ofrenda de olor fragante. También nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos, a entender tu verdad, a entender tu misericordia, tu amor y tu gran poder. En el nombre de Jesús.
Yo te agradezco y agradezco la unción, agradezco, Dios mío, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, esa unción maravillosa que tanto anhelo, que tanto clamo y que tanto necesito, Dios mío, para poder comprender todas estas cosas, Señor, que muchas veces, Dios mío, Señor, quieren distorsionarnos para llevarnos a la incredulidad. Pero nosotros estamos aquí para aprender de ti. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu santo y glorioso Espíritu. Te doy gracias por Jesucristo y te doy gracias por tu grande amor con que nos has amado, eterno Dios. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe, los lleve. Mañana nos traiga a las 7 de la mañana. Tenemos el devocional, el tiempo de clamor. Y en la tarde, pues, la enseñanza. Continuamos. Dios les bendiga a todos.